En este video tutorial vamos a proceder a realizar agrupamientos de alumnos. Es decir, ya en un video tutorial anterior se ha explicado cómo se pueden matricular alumnos en un curso, pero luego, evidentemente, dentro de ese curso nos puede interesar tener distintos grupos. En el caso de que la plataforma Moodle sea aplicada a un centro de secundaria, por ejemplo, pues dentro de una asignatura determinada del currículo, se imparte en varios grupos distintos y el profesor puede optar o por tener todos los alumnos mezclados, lo cual no suele ser operativo, o bien realizar los grupos correspondientes para poder diferenciarlos a la hora de calificar, obtener informes, etc. El procedimiento es bastante sencillo. Simplemente, una vez que estemos validados dentro de nuestro curso, como siempre, estamos dentro del curso Moodle para profesores, nos dirigimos a la pestaña o la entrada de usuarios dentro del bloque de ajustes, presionamos en usuarios y vemos que hay una opción que indica grupos. Bien, cuando hacemos clic sobre esa entrada de grupos, nos aparece una ventana tal y como se muestra en la figura, y lo que vamos a hacer va a ser, primero, evidentemente, crear los grupos que deseamos y luego introducir a aquellos alumnos que estén matriculados en nuestro curso, cada uno en su grupo correspondiente. Vamos a crear dos grupos. De ejemplo, vamos a, con los controles que están aquí situados en la parte izquierda, tenemos una opción que es crear grupo. Aquí lo vemos, hacemos un clic, crear grupo, y nos va a permitir darle un nombre al grupo. Por ejemplo, vamos a decir primero A. Podríamos colocar perfectamente sin ningún problema, podríamos colocar una descripción del grupo. Asignatura, por ejemplo, informática, bachillerato. Y como se puede observar aquí, en la parte inferior, hay una opción que dice clave de matriculación. Bien, la clave de matriculación tiene que ver o es operativa en el caso de que el administrador de nuestra plataforma en el sistema haya autorizado la automatriculación. Es un método bastante cómodo, porque consiste en lo siguiente. Si yo a un determinado usuario le facilito una clave de matriculación y el administrador de la plataforma autoriza la automatriculación, significa que cuando ese usuario pinche sobre el enlace de mi curso, le va a pedir una clave. Si la introduce correctamente, va a quedar directamente matriculado y directamente incluido en el grupo en cuestión que yo decida. Si no conoce la clave de matriculación, evidentemente no se va a poder matricular. Es una forma de evitarle al profesorado el hecho de tener que agrupar a los alumnos, sobre todo a principio de curso, que puede resultar un poco incómodo porque hay muchos alumnos. Vuelvo a repetir que esta opción es válida siempre y cuando la plataforma autorice la automatriculación, y eso es una cuestión del gestor o administrador del curso. Bien, en nuestro caso no vamos a definir ninguna clave de matriculación. También tenemos la posibilidad de elegir una imagen para el curso. Bueno, son parámetros que, como ya hemos dicho en otros videotutoriales, si necesitamos alguna información, simplemente con pinchar sobre la interrogación nos va a dar una breve descripción de cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Bien, lo que vamos a hacer es que una vez que ya tenemos definido este grupo, le vamos a decir guardar cambios, y después de guardar los cambios observaremos cómo después de unos instantes ya tenemos un grupo que es primero A. El número que aparece entre paréntesis son los alumnos que hay dentro de ese grupo, que ahora mismo son 0. Vamos a crear otro grupo. Estamos creando, una observación que habría que hacer es que estamos creando el grupo de forma manual, porque es el procedimiento quizá más detallado. Existe la posibilidad de crear grupos automáticamente, es decir, nos daría la posibilidad de crear un número de grupos de forma automática, o incluso importar grupos que estén creados de otros cursos o de otras asignaturas. En nuestro caso vamos a seguir con el procedimiento manual. Vamos a crear el grupo y ahora, después de unos instantes, vamos a meter aquí primero B. Con estos dos grupos vamos a guardar
los cambios. Vamos a poner aquí también informática, bachillerato. Con estos dos grupos le voy a decir guardar cambios y ya tengo dos grupos para distribuir a mis alumnos. Entonces, en este momento, lo que hay que hacer ahora es elegir, como se puede ver aquí, tengo primero A y primero B. Si yo quiero añadir alumnos a primero A, lo que tengo que hacer es seleccionar el grupo en cuestión y decirle agregar o quitar usuarios. Después de unos instantes, el sistema me va a mostrar, aquí lo tenemos, agregar, quitar usuarios de primero A, aquellos alumnos que son susceptibles de añadirlos al grupo, pero no son usuarios, o sea, no son todos los usuarios de la plataforma, sino aquellos que estén ya previamente matriculados en el curso. Es decir, un usuario que no esté matriculado en el curso nunca va a aparecer en este listado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a matricular, por ejemplo, a Paula y a Pedro López. Los podemos marcar como siempre, como con las teclas de Windows, presionando el control, y vamos a decir que los agregamos. Presionamos agregar y estos dos alumnos, como se puede observar, ya pasan a formar parte del grupo primero A. Se puede observar en los miembros potenciales, que son los que están matriculados en el curso pero no están todavía agrupados, que siempre nos indica con un 0, indicando si este alumnado ya pertenece a algún grupo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser regresar a los grupos, porque hemos matriculado a Paula y a Pedro en un grupo. Vamos a regresar. Y ahora vamos a elegir en el grupo B. Vamos a agregar. Como podemos observar, cuando presionamos, cuando tenemos aquí ya el listado de grupos, aquí ya aparece con un 2 porque son los dos alumnos que hay matriculados en ese grupo. Vamos a coger en el grupo B y vamos a agregar o quitar usuarios igualmente, y vamos a meter al otro alumno, ¿de acuerdo?, que tenemos en el curso. Como podemos observar, aquí aparecen los alumnos ya catalogados en el curso, y se puede observar cómo Pedro y Paula aparecen con un 1, lo cual me indicaría que esos alumnos ya están agrupados, ya pertenecen a otro grupo. Yo en este caso voy a elegir a Pablo, que es el otro que me falta por agregar. Le voy a decir agregar y ya queda agregado al grupo primero B. Carlos García es un usuario que hemos utilizado anteriormente y que es un profesor sin permisos de edición, con lo cual lo voy a dejar. Cuando yo le digo regresar a los grupos, pues evidentemente ya aparece el grupo, como podemos ver aquí, Pablo Martínez, en primero B. Con esto finaliza lo que sería el establecer los grupos con sus componentes.